¿Y si te dijera que hay 9 estados en México donde casi nadie quiere vivir? Donde la densidad de población es tan baja que puedes manejar 1 hora sin ver a otra persona. Donde pueblos enteros están siendo abandonados mientras los jóvenes huyen hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. Estados con territorios más grandes que países europeos, pero con poblaciones que cabrían en un par de colonias de la Ciudad de México. Mientras el Estado de México y Nuevo León explotan de gente con todos los problemas que eso causa. Estos 9 estados se vacían silenciosamente, perdiendo habitantes año tras año. Viendo cómo sus escuelas cierran por falta de alumnos y sus hospitales reducen servicios por falta de pacientes. Es el México que se despuebla mientras el otro México se ahoga de gente. Y soy el viejo mexicano. Y hoy te explico por qué nadie vive en estos 9 estados vacíos de México y qué está pasando realmente. Venga, suscríbete y empecemos que te lo cuento todito. Estado número 9. Campeche, el estado petrolero, donde nadie quiere quedarse. Campeche es el estado con la segunda densidad de población más baja de México después de Baja California Sur. Tiene superficie de más de 57,000 kilómetros cuadrados, más grande que Dinamarca, pero población de apenas 900,000 habitantes. Eso significa densidad de 16 personas por kilómetro cuadrado comparado con las más de 5,000 personas por kilómetro cuadrado de la Ciudad de México. Es vacío demográfico en país que tiene problemas de sobrepoblación en otras regiones. La pregunta obvia es ¿por qué? Lore Campeche tiene petróleo, produce aproximadamente 40% del petróleo de México desde los campos de la Sonda de Campeche. Tiene costa en el Golfo de México. Tiene ciudades coloniales hermosas como Campeche capital, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiene selva con zonas arqueológicas mayas impresionantes como Calakmul. Debería ser estado atractivo, pero la gente no llega o no se queda. La razón principal es que la riqueza petrolera de Campeche no se traduce en empleos locales para la población general. Los trabajos petroleros bien pagados van a técnicos especializados que vienen de afuera, trabajan temporadas en plataformas y regresan a sus estados de origen. Los campechanos locales ven la riqueza pasar sin beneficiarse significativamente. El salario promedio en Campeche para trabajos no petroleros es de los más bajos del sureste. Aproximadamente 8,000 pesos mensuales para empleos formales. El clima no ayuda. Campeche tiene calor húmedo extremo la mayor parte del año. Temperaturas de 35 grados con humedad de 90% que se sienten como 45 grados. Los huracanes golpean la costa regularmente. Las lluvias torrenciales de verano y otoño hacen la vida difícil. Es clima que los turistas toleran una semana pero que pocos quieren vivir permanentemente. La economía de Campeche fuera del petróleo es limitada. La agricultura es principalmente de subsistencia o pequeña escala. La pesca ha declinado por sobreexplotación. El turismo es mínimo comparado con Quintana Roo vecino. Campeche recibe aproximadamente 500,000 visitantes anuales, mientras Cancún solo recibe 15 millones. No hay industria manufacturera significativa. No hay sector servicios desarrollado. Si no trabajas para Pemex o para el gobierno, las opciones son escasas. El resultado es emigración constante. Los jóvenes campechanos con educación se van a Mérida, a Cancún, a Ciudad de México, a cualquier lugar con más oportunidades. Los que se quedan son principalmente quienes tienen empleos gubernamentales seguros, los viejos que no quieren moverse y los que no tienen recursos para irse. La pirámide poblacional de Campeche muestra envejecimiento acelerado, cada vez más viejos, cada vez menos jóvenes. Los pueblos rurales de Campeche son donde el vacío es más visible. Las comunidades que tenían 1,000 habitantes hace 30 años ahora tienen 300. Escuelas que tenían 100 alumnos ahora tienen 20 y están en riesgo de cerrar. Clínicas de salud que tenían médico permanente ahora tienen médico que visita una vez por semana. Es despoblación en cámara lenta que transforma el paisaje humano del estado. Campeche capital tiene aproximadamente 250,000 habitantes y mantiene servicios de ciudad funcional. Pero fuera de la capital y de Ciudad del Carmen, la ciudad petrolera, el estado es vastedad de selva y costa, con poca presencia humana. Puedes manejar por horas viendo solo vegetación y, ocasionalmente, algún pueblo pequeño que parece haberse quedado en el tiempo.
Toma estado número 8. Tlaxcala, el estado más pequeño que se vacía hacia los vecinos gigantes. Tlaxcala es el estado más pequeño de México por territorio, apenas 4,000 kilómetros cuadrados. Pero su problema no es el tamaño, sino la proximidad a vecinos que absorben su población. Tlaxcala está rodeado por Puebla, Estado de México e Hidalgo, todos con ciudades más grandes y más oportunidades. El resultado es que Tlaxcala funciona como dormitorio de sus vecinos mientras pierde identidad y población propia. Tlaxcala tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes, que lo hacen el segundo estado menos poblado en términos absolutos después de Colima. Pero el problema no es solo el número, sino la tendencia. Mientras otros estados crecen, Tlaxcala crece tan lentamente que prácticamente está estancado. La tasa de crecimiento poblacional de 0,8% anual es de las más bajas del país, y se acerca a crecimiento cero o negativo cuando consideras la emigración. La economía de Tlaxcala es la raíz del problema. El estado no tiene industria propia significativa. Las maquiladoras que existen son principalmente extensiones de corredores industriales de Puebla. No tiene turismo desarrollado a pesar de tener zona arqueológica de Cacaxtla y pueblo mágico de Tlaxcala capital. No tiene agricultura de exportación. La producción es principalmente de autoconsumo y mercado local. No tiene sector servicios moderno porque la población no tiene el ingreso para sostenerlo. El salario promedio en Tlaxcala es de los más bajos de México. Aproximadamente 7,500 pesos mensuales para empleo formal. Comparado con los 12,000 pesos promedio en Estado de México o los 15,000 en Ciudad de México, la diferencia es brutal. Los tlaxcaltecas con educación y ambición simplemente cruzan la frontera estatal hacia donde pagan mejor. Puebla está a 30 minutos. Ciudad de México a hora y media. ¿Para qué quedarse? El fenómeno de Tlaxcala como dormitorio es visible en los patrones de tráfico. Cada mañana, miles de tlaxcaltecas salen del estado hacia empleos en Puebla y en la zona metropolitana de Ciudad de México. Cada noche regresan a dormir. Gastan su dinero afuera, pagan impuestos afuera, viven su vida productiva afuera. Solo usan Tlaxcala para dormir porque la vivienda es más barata. La vivienda barata es, de hecho, la principal ventaja competitiva de Tlaxcala. Una casa que cuesta 1,000,000 de pesos en Puebla cuesta 600,000 en Tlaxcala. Un departamento de renta de 8,000 pesos en Ciudad de México equivale a 4,000 pesos en Tlaxcala. Pero esta ventaja refuerza el patrón de dormitorio en lugar de crear economía local real. Llegan a vivir personas que trabajan afuera, no personas que trabajarán localmente. Los pueblos rurales de Tlaxcala muestran el mismo patrón que Campeche, pero por razones diferentes. No es que no haya nada, hay ciudades cercanas con todo. Es que todo lo que hay está afuera del estado. Los jóvenes de pueblos tlaxcaltecas no emigran a Tlaxcala capital, sino directamente a Puebla o a Ciudad de México. El estado se salta como etapa intermedia de migración. El gobierno de Tlaxcala ha intentado atraer inversión con incentivos fiscales y terrenos baratos, pero compite contra estados vecinos que tienen la misma estrategia, más infraestructura establecida, más fuerza laboral capacitada y más servicios para empresas. Es difícil convencer a una empresa de establecerse en Tlaxcala cuando Puebla ofrece lo mismo con mejor conectividad y mercado más grande. Tlaxcala capital tiene cierto encanto colonial y vida cultural modesta. Pero fuera de la capital, el estado es principalmente campo semiárido con pueblos que pierden población año tras año. Las carreteras están vacías. Los comercios tienen pocos clientes. Las plazas tienen bancas ocupadas principalmente por viejos porque los jóvenes están trabajando en otro estado. Es estado número 7, Colima, el estado más pequeño. En población con volcán que espanta. Colima es el estado menos poblado de México en términos absolutos. Apenas 780,000 habitantes en territorio de 5,500 kilómetros cuadrados. Ese estado diminuto encajado entre Jalisco y Michoacán, que parece existir por accidente histórico más que por lógica geográfica o económica. Y tiene volcán activo, el volcán de fuego, que erupciona regularmente, recordando a todos que vivir ahí tiene riesgos que otros estados no tienen. El volcán de fuego de Colima es el volcán más activo de México. Ha tenido más de 40 erupciones significativas desde 1576. Las erupciones de 2015 y 2017 forzaron evacuaciones de miles de personas.
Las cenizas cubren periódicamente la capital y los pueblos cercanos. Los flujos piroclásticos amenazan comunidades en las laderas. No es riesgo teórico, es realidad vivida que influye en decisiones de dónde vivir. Pero el volcán no es la única razón del vacío poblacional de Colima. El estado tiene economía limitada que no puede sostener población grande. La agricultura es principalmente de limón. Colima produce la mayoría del limón mexicano y de coco, pero estos cultivos no generan muchos empleos bien pagados. La industria es mínima. El turismo existe en Manzanillo, pero es turismo de playa que emplea trabajadores estacionales con salarios bajos. El puerto de Manzanillo es el más importante del Pacífico mexicano, manejando más de 3 millones de contenedores anuales. Pero la actividad portuaria emplea relativamente poca gente directamente, y los beneficios económicos se distribuyen por toda la cadena logística que llega hasta Guadalajara y Ciudad de México. Colima recibe menos beneficio del que su puerto generaría si la economía estuviera más integrada localmente. La proximidad a Guadalajara, segunda ciudad más grande de México, tiene el mismo efecto que la proximidad de Tlaxcala a Puebla y Ciudad de México. Los colimenses con educación y ambición se van a Guadalajara, donde hay universidades mejores, empleos mejor pagados y vida cultural más rica. Colima queda como opción para quienes no pueden o no quieren competir en el mercado laboral jalisciense. El salario promedio en Colima es de aproximadamente 9,000 pesos mensuales. Mejor que Campeche o Tlaxcala, pero significativamente menor que Jalisco. La diferencia es suficiente para motivar emigración constante, especialmente de jóvenes profesionales. Colima produce egresados universitarios que inmediatamente buscan empleo en Guadalajara, porque los empleos equivalentes en Colima simplemente no existen. La seguridad en Colima ha sido problema serio en años recientes. El estado tuvo una de las tasas de homicidio más altas de México durante varios años. Más de 100 homicidios por 100,000 habitantes comparado con el promedio nacional de aproximadamente 30. La violencia estaba ligada a disputas entre organizaciones criminales por control del puerto de Manzanillo. Aunque las cifras han bajado, la reputación de inseguridad persiste y afecta decisiones de inversión y migración. Colima capital tiene aproximadamente 150,000 habitantes y funciona como ciudad pequeña tranquila con servicios básicos. Manzanillo tiene turismo de playa que le da vida estacional, pero el resto del estado es campo agrícola y pueblos pequeños que pierden población gradualmente, mientras la agricultura se mecaniza y los jóvenes buscan alternativas en las ciudades. Estado número 6. Durango, el gigante territorial. Con población de ciudad mediana. Durango es el cuarto estado más grande de México por territorio. 123,000 kilómetros cuadrados, más grande que países como Guatemala o Cuba, pero tiene población de apenas 1,800,000 habitantes. Eso significa densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, similar a Campeche pero en territorio mucho más grande. Es vacío demográfico de escala continental que parece de otro siglo. El territorio de Durango es principalmente sierra y desierto. La Sierra Madre Occidental atraviesa el estado de norte a sur con montañas que superan los 3,000 metros de altitud. Al este hay semidesierto que se extiende hacia Coahuila. Es geografía espectacular pero difícil para la agricultura, para la industria y para la vida humana en general. Los asentamientos se concentran en los valles donde hay agua y tierra cultivable, dejando la mayoría del territorio prácticamente deshabitado. La historia económica de Durango explica parte del vacío. El estado fue importante durante la colonia por la minería de plata, pero las minas se agotaron o se volvieron no rentables. La ganadería extensiva que vino después requiere poca mano de obra. Un rancho de 10,000 hectáreas puede operarse con 10 personas. La agricultura de riego en los valles es productiva pero limitada en extensión. No hay industria manufacturera significativa, no hay turismo desarrollado. El resultado es economía que no puede sostener población densa. El salario promedio en Durango es de aproximadamente 9,500 pesos mensuales. Moderado para estándares mexicanos, pero insuficiente para retener población cuando hay opciones mejores en estados vecinos. Los duranguenses emigran hacia Chihuahua al norte, hacia Torreón y Monterrey al noreste, hacia Guadalajara al sur, hacia Estados Unidos cruzando la frontera.
La emigración hacia Estados Unidos ha sido particularmente intensa desde Durango. El estado tiene una de las tasas más altas de emigración internacional del país. Pueblos enteros tienen más habitantes en Chicago, Dallas o Los Ángeles que en el pueblo mismo. Las remesas sostienen economías locales, pero también drenan la fuerza laboral joven que podría quedarse a desarrollar el estado. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido explicando por qué México tiene estados vacíos mientras otros explotan de gente. Este desequilibrio demográfico tiene consecuencias enormes para el país entero. Comparte este video con cualquiera que piense que todos los problemas de México son de sobrepoblación. Muéstrales que el problema es distribución, no cantidad total. Hazlo ahora. La ciudad de Durango, capital, tiene aproximadamente 600,000 habitantes en su zona metropolitana y concentra la mayoría de los servicios del estado. Fuera de la capital, solo Gómez Palacio y Lerdo, ciudades que en realidad funcionan como parte de la zona metropolitana de Torreón en Coahuila, tienen poblaciones significativas. El resto del estado es pueblos pequeños dispersos en territorio vasto. Los pueblos de la Sierra de Durango son donde el vacío es más dramático. Comunidades accesibles solo por caminos de terracería que pueden tomar horas de viaje. Poblaciones de 200, 300 personas que hace 50 años tenían 1,000. Escuelas que cerraron, clínicas abandonadas, comercios que quebraron por falta de clientes. Es despoblación avanzada que parece irreversible. La violencia relacionada con el narcotráfico ha empeorado la situación en zonas serranas de Durango. El llamado Triángulo Dorado, donde convergen Durango, Chihuahua y Sinaloa, es zona de producción de drogas donde las organizaciones criminales tienen presencia fuerte. Los conflictos entre grupos han causado desplazamiento de comunidades enteras que prefieren abandonar sus tierras antes que vivir en zona de guerra. Durango tiene belleza natural impresionante. Barrancas, bosques de pino, formaciones rocosas espectaculares, que en teoría podría sostener turismo significativo. Pero la falta de infraestructura, la distancia de ciudades grandes y los problemas de seguridad han impedido desarrollo turístico. El potencial existe, pero nadie lo aprovecha mientras la población sigue disminuyendo. NER Estado número 5. Zacatecas. El estado minero, que perdió sus minas y su gente. Zacatecas fue uno de los estados más ricos de la Nueva España. Sus minas de plata financiaron el Imperio Español durante siglos. Ahora es uno de los estados con mayor emigración de México, con población que lleva décadas disminuyendo en términos relativos mientras los jóvenes huyen hacia el norte buscando lo que el estado ya no puede ofrecerles. Zacatecas tiene 1,600,000 habitantes en territorio de 75,000 kilómetros cuadrados. La densidad de 21 personas por kilómetro cuadrado es baja pero no extrema. El problema no es tanto el vacío actual, sino la tendencia. Zacatecas pierde población constantemente por emigración hacia Estados Unidos y hacia estados mexicanos con más oportunidades. La historia de Zacatecas es historia de auge y decadencia minera. Las minas que produjeron millones de toneladas de plata durante 400 años están mayoritariamente agotadas o son no rentables con tecnología y precios actuales. La minería moderna que existe es diferente, más mecanizada, menos intensiva en mano de obra. Un proyecto minero que antes empleaba miles, ahora emplea cientos. La agricultura de Zacatecas es limitada por el clima semiárido. El estado produce frijol, es el mayor productor de frijol de México, pero el frijol no es cultivo rentable que genere riqueza. Los precios son bajos, los costos de producción son altos y los agricultores apenas sobreviven. La ganadería existe pero es extensiva y genera pocos empleos. No hay agricultura de exportación significativa. La emigración zacatecana hacia Estados Unidos tiene más de un siglo de historia. Los zacatecanos fueron de los primeros mexicanos en establecer comunidades significativas en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. Ahora hay más zacatecanos y descendientes de zacatecanos viviendo en Estados Unidos que en Zacatecas mismo. Las remesas representan aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto del estado. El impacto de la emigración en los pueblos zacatecanos es devastador. Hay comunidades donde más del 70% de los hombres adultos están en Estados Unidos. Las mujeres, los niños y los viejos quedan. Las casas construidas con remesas, muchas de ellas mansiones para estándares locales,
están vacías la mayor parte del año, esperando que el dueño regrese para las fiestas patronales. D es paisaje de prosperidad material combinada con vacío humano. La ciudad de Zacatecas capital es patrimonio de la humanidad por su arquitectura colonial extraordinaria y tiene vida cultural modesta gracias a la Universidad Estatal. Pero fuera de la capital, el estado es semidesierto, con pueblos que parecen congelados en el tiempo, o más bien vaciándose mientras el tiempo pasa. La violencia ha acelerado el vaciamiento en años recientes. Zacatecas pasó de ser estado relativamente tranquilo a zona de disputa entre organizaciones criminales que pelean por rutas de tráfico hacia Estados Unidos. La tasa de homicidios se multiplicó varias veces en pocos años. Las extorsiones a comercios y agricultores forzaron cierres. El secuestro se volvió problema cotidiano. Los que podían irse, se fueron. El gobierno de Zacatecas ha intentado mantener vínculos con su población emigrada. Los clubes de zacatecanos en Estados Unidos canalizan remesas hacia proyectos comunitarios. Pero estos esfuerzos no pueden compensar la pérdida de fuerza laboral y capital humano que la emigración representa. Zacatecas invierte en educar jóvenes que emigran apenas terminan sus estudios, llevándose la inversión a otro lugar. Estado número 4. San Luis Potosí. El estado dividido entre desierto y Huasteca San Luis Potosí tiene 2.800.000 habitantes en territorio de 65.000 kilómetros cuadrados. No parece vacío a primera vista, pero cuando analizas la distribución, el problema se hace evidente. El estado tiene densidad de 43 personas por kilómetro cuadrado en promedio, pero la realidad es que la mayoría vive en la capital y unas pocas ciudades, mientras vastas regiones están prácticamente deshabitadas. El altiplano potosino, la zona semiárida que ocupa la mayoría del territorio, tiene densidad que no llega a 10 personas por kilómetro cuadrado en muchos municipios. Es desierto con pueblos dispersos que sobreviven de agricultura de temporal, ganadería extensiva y remesas de emigrantes. No hay industria, no hay turismo significativo, no hay razón económica para que la gente esté ahí, excepto que sus familias llevan generaciones viviendo ahí. La Huasteca Potosina, la zona tropical al este del estado, tiene más recursos naturales, pero también problemas de acceso y desarrollo. Netos, las montañas dificultan la construcción de infraestructura. Los ríos causan inundaciones regulares. Las comunidades indígenas tienen pobreza extrema que el gobierno no ha podido o no ha querido resolver. Es una de las zonas más pobres de México, en estado que tiene una capital relativamente próspera. San Luis Potosí capital y su zona metropolitana tienen aproximadamente 1.200.000 habitantes. Casi la mitad de la población del estado concentrada en un solo lugar. La capital tiene industria automotriz, plantas de BMW y General Motors, que genera empleos bien pagados. Tiene universidades, tiene aeropuerto con vuelos internacionales. Tiene todo lo que el resto del estado no tiene. El contraste entre la capital y el resto del estado crea migración interna que vacía el campo. Los jóvenes de los pueblos del altiplano y de la Huasteca se van a la capital buscando empleo, educación y futuro. Algunos encuentran lo que buscan. Otros se dan cuenta de que la capital no tiene espacio para todos y continúan hacia Monterrey, Guadalajara o Estados Unidos. El Real de 14, pueblo fantasma parcialmente revitalizado que mencioné en otro video, es símbolo de lo que pasó con la minería potosina. Fue pueblo de miles que quedó con cientos cuando la plata se agotó. Hay decenas de pueblos similares por todo el estado que tuvieron auge minero hace 100 o 200 años y que ahora son ruinas habitadas por los que no pudieron irse. La Huasteca tiene comunidades indígenas Tinec y Náhuatl que viven en condiciones de pobreza extrema a pesar de habitar territorio con ríos, cascadas y vegetación exuberante. La falta de caminos hace que llevar productos al mercado sea difícil. La falta de escuelas limita la educación. La falta de hospitales hace que problemas de salud tratables se vuelvan mortales. Los jóvenes que pueden huyen hacia las ciudades. El gobierno de San Luis Potosí ha invertido en desarrollo de la capital y de corredores industriales, pero ha ignorado sistemáticamente las zonas rurales. La lógica es que la inversión en áreas urbanas genera más retorno económico.
Pero el resultado es que las zonas rurales se vacían más rápidamente, creando problemas sociales que eventualmente llegan a las ciudades cuando los desplazados se acumulan en periferias sin servicios. Estado número 3, Chihuahua, el estado más grande. Con densidad de país nórdico. Chihuahua es el estado más grande de México por territorio, 247,000 kilómetros cuadrados, más grande que el Reino Unido, pero tiene población de solo 3,700,000 habitantes. Eso significa densidad de 15 personas por kilómetro cuadrado, similar a la de Noruega o Finlandia. Es vacío demográfico de escala casi inimaginable en país que tiene ciudades con densidades de miles por kilómetro cuadrado. La geografía de Chihuahua explica parte del vacío. El estado tiene desierto en el norte y este, el desierto de Chihuahua, que se extiende hacia Estados Unidos, y sierra en el oeste, la Sierra Tarahumara con las barrancas del cobre. Ambas regiones son difíciles para la habitación humana permanente. El desierto tiene agua escasa y temperaturas extremas. La sierra tiene terreno tan accidentado que construir caminos es pesadilla de ingeniería. La población de Chihuahua se concentra en 2 ciudades principales. Ciudad Juárez con 1,500,000 habitantes y Chihuahua capital con 900,000. Juntas tienen casi 2/3 de la población del estado. El resto está disperso en ciudades medianas como Delicias, Cuauhtémoc y Parral, y en miles de pequeñas comunidades que van desde pueblos agrícolas hasta rancherías serranas. Ciudad Juárez creció explosivamente por la industria maquiladora desde los años 60. Las fábricas atraen trabajadores de todo México, no solo de Chihuahua, sino de estados sureños buscando mejores salarios. Pero Ciudad Juárez no representa al estado en general. Es fenómeno fronterizo que existe por la proximidad a El Paso y al mercado estadounidense. Fuera de Juárez, Chihuahua es estado rural con economía agrícola y ganadera que genera pocos empleos. La Sierra Tarahumara es donde el vacío es más extremo. Las barrancas del cobre tienen belleza natural espectacular, pero también aislamiento extremo. Las comunidades rarámuris viven dispersas por cañones de miles de metros de profundidad, accesibles solo por caminos de terracería o senderos de herradura. No hay electricidad en muchas comunidades. No hay agua entubada. No hay escuelas ni clínicas cercanas. La gente vive como vivía hace 200 años, porque la modernidad no ha llegado. La violencia del narcotráfico ha golpeado a Chihuahua particularmente fuerte. El estado tuvo la tasa de homicidios más alta de México durante varios años a principios de la década de 2010. Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Aunque las cifras han mejorado, la violencia dejó cicatrices. Pueblos abandonados por miedo, negocios cerrados por extorsión, familias que huyeron y nunca volvieron. El campo chihuahuense tiene problema adicional: la sequía crónica que ha empeorado con el cambio climático. Los acuíferos que sostienen la agricultura de riego están sobreexplotados. Las lluvias son cada vez más erráticas. Los agricultores y ganaderos enfrentan decisión de continuar con actividad cada vez menos viable o abandonar tierras que sus familias han trabajado por generaciones. Muchos eligen abandonar. Chihuahua tiene potencial económico enorme. Minerales, agricultura, ganadería, turismo de naturaleza. Pero la falta de población e infraestructura limita el desarrollo. Es círculo vicioso donde la poca población impide inversión en infraestructura que atraería más población. El estado está atrapado en equilibrio de bajo desarrollo del que es difícil escapar. Estado. Número 2, Sonora, el desierto fronterizo, donde el calor espanta. Sonora es el segundo estado más grande de México por territorio, 184,000 kilómetros cuadrados, con población de 3 millones de habitantes. La densidad de 16 personas por kilómetro cuadrado es similar a la de Chihuahua vecino. Es otro gigante territorial con población que cabría cómodamente en una porción de la zona metropolitana de Ciudad de México. El desierto sonorense es el factor determinante. Es uno de los desiertos más calientes de Norteamérica, con temperaturas que superan los 50 grados centígrados en verano. La precipitación promedio no llega a 300 milímetros anuales en la mayoría del territorio. Sin irrigación artificial, la agricultura es casi imposible. Sin aire acondicionado, vivir ahí en verano es tormento que pocos quieren experimentar.
La población de Sonora se concentra en el corredor de ciudades que tiene agua de ríos y presas. Hermosillo, la capital, tiene 1 millón de habitantes con agua del río Sonora y la presa Abelardo Rodríguez. Ciudad Obregón tiene 400,000 con agua del río Yaqui y la presa Álvaro Obregón. Guaymas, Navojoa y otras ciudades existen donde hay agua. El resto del estado es desierto, con ranchos ganaderos dispersos y pueblos mineros que dependen de agua subterránea cada vez más escasa. La economía sonorense es más diversificada que la de otros estados vacíos. Hay industria maquiladora en Nogales y Hermosillo. Hay agricultura de riego altamente productiva que exporta a Estados Unidos. Sonora produce la mayoría del trigo de México. Hay minería de cobre que es de las más importantes del país. Hay ganadería extensiva en los ranchos del desierto. Pero toda esta actividad no requiere población densa. Es intensiva en capital, no en trabajo. La frontera con Estados Unidos, Arizona principalmente, crea dinámica similar a la de Chihuahua. El comercio y la industria maquiladora atraen trabajadores, pero también facilitan emigración. Los sonorenses que no encuentran oportunidades satisfactorias pueden cruzar a Arizona, donde los salarios son múltiplos de los mexicanos. La proximidad que beneficia a la economía también drena la población. El agua es el límite absoluto del desarrollo sonorense. Los ríos están completamente utilizados. Las presas están frecuentemente a niveles críticos por sequía. Los acuíferos se agotan más rápido de lo que se recargan. Hermosillo ha tenido crisis de agua que obligaron a racionar el suministro. Expandir la población significaría expandir el consumo de agua que ya no existe. El cambio climático amenaza con empeorar la situación. Los modelos predicen temperaturas más altas, menos precipitación y sequías más frecuentes para el noroeste de México. Si estas predicciones se cumplen, Sonora enfrentará decisión existencial: invertir cantidades enormes en desalinización y transporte de agua, o aceptar que la población tendrá que disminuir adaptándose a recursos hídricos menores. Los pueblos del interior de Sonora muestran la realidad del vacío. Comunidades mineras que tuvieron auge hace un siglo y ahora tienen cientos de habitantes, donde hubo miles. Ranchos que se heredan pero que los jóvenes no quieren trabajar. Ejidos donde solo quedan los viejos porque los jóvenes prefieren la ciudad o Estados Unidos. Es despoblación rural similar a la de otros estados, pero agravada por clima que hace la vida rural particularmente difícil. Estado número 1, Baja California Sur, el estado menos densamente poblado de México. Y llegamos al número 1. Baja California Sur tiene la densidad de población más baja de México. 9 personas por kilómetro cuadrado en territorio de 73,000 kilómetros cuadrados. Es península separada del resto del país por el Mar de Cortés, con desierto que cubre la mayoría del territorio y con agua tan escasa que el desarrollo ha sido limitado durante toda su historia. Baja California Sur tiene apenas 790,000 habitantes, menos que muchas ciudades mexicanas individuales. Es el segundo estado menos poblado en términos absolutos después de Colima, pero con territorio 14 veces más grande. Puedes manejar cientos de kilómetros sin ver a nadie, excepto otros conductores en la carretera transpeninsular. La razón fundamental del vacío es el agua. Baja California Sur es desierto extremo con precipitación promedio menor a 200 milímetros anuales. No hay ríos permanentes. Los acuíferos están sobreexplotados y muchos tienen intrusión salina porque están cerca de la costa. El agua es tan escasa que limita absolutamente cuánta gente puede vivir ahí sin importar cuánta inversión o tecnología tengas. La población que existe se concentra en 2 lugares: Los Cabos en el extremo sur y La Paz, la capital. Los Cabos creció por el turismo de lujo, resorts de 5 estrellas, campos de golf, casas de millonarios estadounidenses. Pero este desarrollo consume agua que no existe de manera sustentable. Los acuíferos de Los Cabos están en crisis. El gobierno ha propuesto desalinización a gran escala, pero el costo es enorme. La Paz tiene aproximadamente 300,000 habitantes y es capital estatal con servicios gubernamentales, universidad y algo de industria. Pero La Paz también tiene problema de agua. El acuífero que la abastece está sobreexplotado y la calidad del agua se deteriora. El crecimiento futuro está limitado por el recurso que no puede fabricarse ni importarse económicamente.
El resto de Baja California Sur es vastedad de desierto, costa y montañas con poblaciones mínimas. Pueblos como Mulegé, Loreto y Ciudad Constitución tienen miles de habitantes cada uno, sostenidos por agricultura de oasis, pesca y servicios básicos. Los ranchos dispersos por la sierra tienen poblaciones de decenas o cientos, que viven estilos de vida que parecen de otro siglo. El aislamiento geográfico de Baja California Sur complica todo. No hay conexión terrestre con el resto de México, excepto manejando toda la península de Baja California, más de 1,000 kilómetros desde la frontera estadounidense. Los ferries conectan La Paz con Mazatlán y Topolobampo, pero son caros y lentos. El vuelo es la forma práctica de llegar para la mayoría, lo que encarece todo y limita el desarrollo industrial. El turismo es la economía principal de Baja California Sur, pero es turismo de enclave que beneficia principalmente a cadenas hoteleras internacionales y a residentes extranjeros que compran propiedades. Los empleos que genera son mayoritariamente de bajos salarios en servicios: camareros, jardineros, conductores, personal de limpieza. No es desarrollo que cree clase media local significativa. La paradoja de Baja California Sur es que su vacío es precisamente lo que atrae a ciertos visitantes y residentes. La soledad, los paisajes desérticos, las playas vacías, la sensación de estar en el fin del mundo. Esto tiene valor para personas huyendo del caos urbano. Pero estas personas no pueden ser muchas, porque el agua no permite que sean muchas. El vacío es autolimitante. Baja California Sur representa el límite natural del desarrollo en México. Hay lugares donde la naturaleza simplemente no permite población densa sin importar cuánto dinero inviertas. El desierto sin agua es uno de esos lugares. El estado puede crecer moderadamente con tecnología de desalinización y eficiencia extrema en uso de agua, pero nunca será densamente poblado porque la física no lo permite. Muy bien. Es ahora que conoces los 9 estados más vacíos de México: Campeche, Tlaxcala, Colima, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. Entiendes que México tiene problema de distribución poblacional tan serio como cualquier problema de sobrepoblación. Mientras la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco crecen hasta el colapso con tráfico, contaminación y servicios insuficientes, estos 9 estados se vacían con escuelas cerrando, hospitales sin pacientes y pueblos abandonándose. Es desequilibrio que beneficia a nadie. Las ciudades sobrepobladas sufren y los estados vacíos también sufren de diferente manera. Las razones varían por estado. Algunos tienen clima extremo que dificulta la vida. Algunos tienen agua escasa que limita el desarrollo. Algunos tienen economías que colapsaron cuando la minería o la agricultura dejaron de ser viables. Algunos tienen violencia que expulsa a los que pueden irse. Algunos simplemente están demasiado lejos de los centros económicos que concentran las oportunidades. Las soluciones no son simples. No puedes obligar a la gente a vivir donde no quiere vivir. No puedes crear agua donde no existe. No puedes inventar economías donde no hay ventajas competitivas. Pero puedes mejorar infraestructura, invertir en desarrollo regional, crear incentivos para descentralización económica. Algunos países lo han logrado. España descentralizó significativamente desde los años 80. México podría intentarlo si tuviera voluntad política. Mientras tanto, estos 9 estados seguirán vaciándose mientras otros se ahogarán de gente. Los pueblos seguirán abandonándose mientras las ciudades seguirán expandiéndose en periferias sin servicios. El desequilibrio seguirá creciendo hasta que sea insostenible o hasta que alguien decida hacer algo al respecto. Suscríbete porque el viejo mexicano seguirá explicando las realidades demográficas y económicas de México que los políticos prefieren ignorar. Dale like si esta información te mostró que México no es solo Ciudad de México y Monterrey, sino territorio vasto con regiones que parecen de otro planeta. Comparte con cualquiera que piense que el problema de México es tener demasiada gente. Muéstrales que el problema es dónde está esa gente, no cuánta hay. Nos vemos y que tu entendimiento de México sea más completo después de este video. Adelante hacia el conocimiento que otros ignoran. Simple.